Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos con don Pío Moa en una hora con la historia, en este serial que estamos haciendo sobre la historia criminal del Partido Socialista. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy continuamos avanzando. Hoy PSOE, vino y crimen. Luego nos explicará el motivo del título de hoy. Tiene su motivo, porque dentro de la estrategia de desestabilización y organización de la guerra civil durante el año 1934, pues intervino una extraña alianza con los separatistas vascos. Digo extraña porque así como con los separatistas catalanes el PSOE siempre se llevó bien, con el PNV se llevaba muy mal, porque el PNV era muy católico y naturalmente esto era inaceptable para el PSOE, ¿no? Y la cosa tuvo que ver con el vino, como veremos. Bueno, pues luego ¿y tenemos hoy un editorial? Tenía un componente etílico. Un componente etílico. Es decir, hoy PSOE, vino y crimen. Bueno, pues luego nos contará el motivo del etílico, del título del programa de hoy. Vamos a ver. Bueno, hay que decir que conviene, creo que ya estamos en la historia esta criminal del PSOE, pues resumirlo brevemente, ¿no? Sí. Abascal ha hecho muy bien en sacar a la luz toda parte de esta historia, claro. Lo ha hecho con unos cuantos puntos que son significativos, pero que no son ni mucho menos los únicos, ni en gran parte tampoco lo esencial, ¿no? O sea, se ha quedado bastante corto, ¿no? En España llevamos ya muchos años en que el PP y la derecha en general, ya la UCD, trató de olvidar el pasado, lo cual es peligrosísimo. Y este vacío, este olvido deliberado, lo aprovechó el PSOE y los separatistas, por supuesto, para inventarse una historia completamente ficticia, que empezaba con aquello de los 100 años de honradez y firmeza. Nunca se inventó un lema tan radicalmente falso. Nunca. Entonces, claro, cuando se intenta implantar una democracia sobre la base del olvido, se la implanta sobre la base de la estafa. Porque eso deja abierto el camino a todas las estafas que hemos estado viendo y en fin. Esta falsificación que se ha impuesto en todos estos años con el auxilio del PP, es tan brutal que realmente no puede sostenerse. En un debate mínimamente serio, mínimamente abierto, no puede sostenerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando publiqué Los mitos de la guerra civil, que fue un golpe muy duro, pero enseguida se dieron cuenta de la estrategia a seguir, que era el silencio, o mejor el silenciamiento. Sí. Y en este silenciamiento el PP llevó la voz cantante. Es decir, yo he señalado muchas veces cómo de vez en cuando en la izquierda los separatistas se acordaban de mí, de mis libros, para maldecirlos, en fin, y para tergiversarlos. Pero el PP, la prensa, los medios ligados al PP, simplemente para ellos no existía. Es igual que la guerra civil, no existía. Llegó además, recordemos, cuando hay que insistir en esto, porque ya con Aznar no cambió el régimen seguía siendo una democracia aceptable, a pesar de una constitución bastante deficiente, pero claro, cuando con Aznar se condena el alzamiento del 18 de julio contra los separatistas y contra los totalitarios, contra los sovietizantes, pues claro, ¿qué nos está diciendo este hombre? ¿Qué nos está diciendo el PP? Bueno, que rebelarse contra la tiranía es un crimen, rebelarse contra la disgregación de España es un crimen, rebelarse contra un régimen de tipo soviético es un crimen. Esto es lo que nos está diciendo el PP. Y el crimen lo estaba cometiendo el PP. Ese era el crimen. Y el caso es que ya con Zapatero cambia el régimen. Esto nadie se ha dado cuenta, pero hasta entonces no había leyes de memoria histórica, no había leyes. La ley de memoria histórica es en gran parte una réplica a mis libros, ¿no? Vamos, y otros, no solo los míos, claro, pero fundamentalmente a mis libros porque son los que han tenido más éxito, ¿no? Más repercusión. Como digo, no pueden sostener un debate porque la verdad les hunde. Esta es la realidad, la verdad de la historia les hunde,
porque pone de relieve sus designios y lo que han hecho en el pasado, no solo lo que han hecho en el pasado, sino en el presente, ¿no? Pues han tenido que recurrir a esta ley. O una ley, las leyes de género, esas leyes de odio, que es increíble porque es ya un paso adelante en el totalitarismo como no se había dado nunca, por el cual el Estado pretende regular los sentimientos de la gente. Esto es ya el colmo, ¿no? El colmo de los colmos, ¿no? Bueno, pues todo esto se ha dado sin que nadie replicase. El PP tenía la obligación de replicar en principio, pero se convirtió en el auxiliar. Y como dice un refrán alemán, hay alguien más despreciable que el verdugo y es el ayudante del verdugo. Aquí el ayudante ha sido el PP. El PP. El PP. Y así estamos en esta situación, hemos llegado a esta situación. Bueno, parte del pasado que es necesario recuperar, por eso es tan importante para regenerar la democracia, es la historia criminal del PSOE. Hoy tenemos un gobierno socialista apoyado en los separatistas y en la ETA. Esto no es nuevo, es una tradición, así que voy a resumir muy sintéticamente el historial del PSOE. Su primer crimen, aparte de preconizar el atentado contra adversarios políticos en el mismo Parlamento, pues fue la huelga revolucionaria de 1917, que ya hemos tratado, que fue acompañada de terrorismo y en combinación con el separatismo catalán ya. Más tarde, y también con los anarquistas, por cierto, más tarde el PSOE pasó a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. Esto siempre lo oculta en su historia, en su página web, y sin embargo es lo único bueno que han hecho. Sí. Porque secretario de Estado llegó a ser Largo Caballero. Tenía rango, sí, consejero de Estado, sí. Esta colaboración hizo, bueno, hay que decir también que lo hizo porque a quienes perseguía la dictadura no era a ellos, sino a una dictadura muy relativa, como podemos ver, sino a los anarquistas. Entonces, porque los anarquistas eran los autores de unas cadenas de atentados tremendas, eran como la ETA, incluso peor que la ETA en algunos momentos, ¿no? Entonces, ellos aprovecharon esa prohibición de los anarquistas, de la CNT, para impulsar su sindicato UGT. Pero, sea por lo que fuere, el caso es que durante esos casi 7 años de primorriverismo, el PSOE se portó civilizadamente. Ayudó, facilitó el progreso, la prosperidad que hubo en España aquellos años, que fue enorme, ¿no? Y abandonó, por tanto, su anterior energumenismo, ¿no? Bueno, pues esto debía ser un motivo de orgullo para el PSOE, pero ya digo, lo ocultan porque, vaya, colaboró con una dictadura de derecha, ¿no? Ellos que querían una dictadura muchísimo mayor de izquierdas, ¿no? Bueno, pues al principio el PSOE no se unió a las maniobras que iban a traer la República, unas maniobras que venían sobre todo de exmonárquicos conservadores, ¿no? Alcalá Zamora y Miguel Maura. Pero al final se unió a ellos, colaboró con el golpe militar que debía traer la República en diciembre de 1930, que fracasó. Pero 4 meses después la monarquía era tan endeble que en una especie de golpe contra ella misma, contra la misma monarquía, golpe monárquico, pues facilitó la llegada a la República. 4 meses después de haber fracasado el golpe militar. Eso revela también el grado de degeneración a que había llegado la monarquía. La monarquía. ¿No? Sí. Bueno, pues como digo, al principio el PSOE no quería la República, pero cuando llegó, pues nada, se unió a ella y se radicalizó. Uno podía pensar, bueno, ya que la República es un régimen más afín al ideal del PSOE, pues podría aprovechar para moderarse y colaborar como colaboró con Primo de Rivera. De hecho, corríjame si me equivoco, don Pío, el PSOE no acude al Pacto de San Sebastián, aunque luego... No, el Pacto de San Sebastián no acude el PSOE, no acuden tampoco los anarquistas, que estaban invitados, porque aquello era para todo, valía para todo, valía todo, ¿no? Acude Prieto, pero no en nombre del partido, sino por su cuenta. Prieto fue el que metió casi por la fuerza al PSOE en la conjura aquella. Largo Caballero se oponía, Besteiro se oponía, en fin, estaba la cosa así. Pero ya digo, llega la República y ya vemos al PSOE hacer una demagogia tremenda y hablar constantemente, amenazar con guerra civil. O sea, por ejemplo,
en la República se planteó enseguida una constitución, una nueva constitución, que en principio era en parte democrática y en parte no, pero bueno, en parte lo era. Y entonces, una vez impuesta aquella constitución, sin referéndum popular, pues el PSOE, se plantea la cuestión de si va a haber un nuevo gobierno que sea acorde con la nueva legislación. Y Largo Caballero dice que el gobierno no va a cambiar, tiene que ser el mismo, un gobierno de izquierdas, porque si se intenta cambiar, eso va a ser la guerra civil. O sea, se pasan el tiempo amenazando con guerra civil. Y esta amenaza fue, ya empezó a hacerse muy realidad cuando la derecha ganó las elecciones. Y las ganó porque la gente estaba harta de la demagogia, de los crímenes y del terrorismo que había habido en los 2 años primeros, en el bienio derechista, ¿no? En el bienio izquierdista. En el del 31 al 33. Sí, hazañista socialista, ¿no? Bueno, pues digamos que, como hemos venido viendo también, esta preparación de la guerra civil se hizo también junto con los separatistas catalanes. No hay que olvidar que aquella insurrección de octubre del 34 dejó casi 1.400 muertos, enormes destrucciones, también de tipo artístico, bibliotecas, etcétera. El ataque a bibliotecas es una tradición del PSOE. Eso es también otra cosa, porque en la guerra civil fue tremendo ya, ¿no? Y dejó malherida a la República, porque, claro, evidente que con unos partidos que eran muy fuertes, pero que estaban por la guerra civil, es imposible ninguna democracia, es imposible ninguna convivencia. Bueno, pues así quedó. Además, la derecha era tan débil que en lugar de ilegalizar, por lo menos por una buena temporada, a los partidos golpistas, allí siguieron haciendo una propaganda brutal, ¿no? Diciendo que ellos eran los perseguidos, acusando falsamente de terror y represión a los otros, como si no hubiera derecho a defenderse de sus ataques. Bueno, después de esta derrota, el PSOE se puso de acuerdo con otros partidos para formar el Frente Popular, el llamado, que se llamaría más tarde Frente Popular, que era una mezcla de socialistas, de comunistas y de separatistas, como de siempre. Y esto anunciaba ya claramente un designio combinado de todos ellos de destruir la unidad nacional, de implantar un régimen de tipo soviético, en el que los republicanos de izquierda, o sea, Azaña y demás, pues jugaban el papel de florero, por así decir, de adorno, para hacer pasar por democrático aquello que ya era la destrucción completa de la democracia, ¿no? Y de la república. Bueno, esto es lo que explica la guerra. Esto lo he expuesto a fondo en mi reciente libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Causas y consecuencias históricas. Y es muy importante saberlo, ya que estamos en otro Frente Popular, saber aquel precedente, saber lo que fue, ¿no? Es muy importante tener eso en cuenta porque se olvida nuestro pasado más reciente, ¿no? Claro, y es una experiencia, estamos viendo lo que decía Santayana, que si se olvida el pasado se repite, pues no se aprende de él, no se evoluciona a partir de él. Este es el gran problema que ha habido ya desde la transición. Bueno, hay una cuestión, además, que en esta situación el Partido Popular, como entonces, siempre va al apoyo No, en este caso no fue así. La CEDA, que era el Partido Popular, la CEDA era una oposición real. La prueba es que ganó las elecciones y tal, pero no, aquí se encontró también con el problema de Alcalá Zamora, que fue el que trajo la República y que se creía que la República era una obra suya. Inmediatamente se la quitaron de las manos, claro, las izquierdas. Pues este Alcalá Zamora fue el que más obstruyó. Era el presidente de la República, que tenía pocos poderes, pero los usaba más de lo que le permitía la legalidad. Los usaba contra la derecha, pero no contra la izquierda, ¿no? Le daba pánico que le llamaran reaccionario o cosas así. Como ahora le da pánico que le llaman fascista o cosas así. Bueno, es una cosa, es una lacra de la derecha, ¿no? Bueno, pues este fue en gran parte el que ocasionó la Guerra Civil del 36, porque fue el que convocó unas elecciones en un momento pésimo y no supo oponerse a aquella falsificación que hubo. La denunció, pero no supo oponerse a ella y claro, pasó al final lo que pasó, ¿no? Bueno, pues llega, decimos, vamos a resumir. 1917, primer crimen. Segundo crimen, primer crimen grande, ¿no? Aparte de otros menores. 1933,
31 con la República, segundo crimen cuando empieza a amenazar con la guerra civil, empieza el terrorismo también contra los falangistas, etcétera. Empieza otro tipo de terror, como que ya empezó con la quema de conventos, que se llama, conventos, bibliotecas y centros de enseñanza. Siempre se olvidan los dos otros aspectos, ¿no? Y luego con la preparación abierta de la guerra civil. Bueno, llega la guerra civil por fin, o sea, se reanuda más propiamente la guerra civil en julio de 1936. ¿Y qué hace el PSOE? Pues el PSOE desarrolla aquel terror que había practicado tantas veces, terrorismo, lo desarrolla al grado máximo, con sus checas, sus asesinatos, en fin, una cosa terrorífica, ¿no? Y de paso convirtieron a Stalin en el verdadero amo del Frente Popular, porque como hemos venido diciendo, fueron socialistas y no los comunistas los que entregaron el oro a Moscú. Y lo entregaron por afinidad ideológica, no porque no tuvieran otro remedio, como dicen, ¿no? En fin, perdieron la guerra y, como dijo el socialista Besteiro, el PSOE había querido la guerra civil para implantar la mayor aberración política que vieron quizá los siglos. Besteiro era de los poquísimos socialistas demócratas y fue laminado. Entonces, cuando se citan estas cosas, pues los socialistas dicen, sí, pero fue condenado por el franquismo, ¿no? Bueno, fue condenado, y que habría salido enseguida, indudablemente, fue condenado porque en lugar de abandonar al PSOE o provocar una escisión, pues se mantuvo en él por disciplina de partido. Ahora mismo hemos visto cómo han apoyado los socialistas unánimemente al doctor en sus maniobras y sus estafas, por disciplina de partido siempre. Esto es peligrosísimo. O sea, porque por una parte Besteiro denunciaba, este es un partido criminal, lo estaba diciendo abiertamente, ¿no? Lo decía prácticamente así, es un partido criminal, pero seguía allí. Quizá con la esperanza de que aquello cambiara, pero lo cambió, pero fue que lo echaron. Bueno, no lo echaron, pero lo marginaron por completo, le quitaron todo poder. Bueno, después de la guerra, la oposición del PSOE al franquismo pues fue un cuento. Y cabía esperar que hubieran aprendido la lección, pero no aprendieron nada. Al llegar la transición, se ponían en plan más radical que los comunistas, que ya en la República se ponían en plan más radical que los comunistas, y propugnaba la economía autogestionaria, rechazaban la economía de mercado, rechazaban la monarquía, rechazaban la bandera y además hablaban de autodeterminación de Cataluña, Galicia y Vascongadas. Nada menos. Lo que pasa es que, como vieron que por ahí no llegaban muy lejos, pues renunciaron al marxismo. El marxismo era la base de todos sus crímenes, de todas sus tropelías, ¿no?, históricas, ¿no? Al marxismo, perdóneme, renuncian en el 79, que no en el 74, porque suele haber también una confusión. Al marxismo en el 79. En el 79. Sí. No, ya entrada la transición. Antes no, siempre fue un partido marxista, lo proclamara textualmente o no, siempre fue así, ¿no? Y claro, llega un momento y dice, bueno, así no vamos a ganar las elecciones, pues vamos a renunciar al marxismo. No renunciaron a nada, porque no ocuparon, primero, no examinaron, no analizaron lo que había supuesto el marxismo en su historia, y en segundo lugar no lo sustituyeron por nada. Ahí empezaron a recoger toda la bazofia del feminismo histérico, de la lucha de sexos, de todas estas historias las cogieron perfectamente. Sí. El abortismo, el homosexismo y tal, todo lo que fuera a destruir, digamos, la herencia tradicional, moral y cultural del país, ¿no? Pero ellos, ¿qué representaban? Podían decir, bueno, estamos contra esto porque es nefasto, pero lo nuestro es muy bueno, no es nada bueno. Lo vuestro es la disgregación de España, es la tiranía, son las leyes totalitarias, etcétera. Eso es lo de ellos. Ya empezaron, en cuanto llegaron al poder, matando a Montesquieu, es decir, matando la separación de poderes, ¿no? Y así han seguido hasta ahora, con sus leyes antidemocráticas y demás. Todo esto es criminal. Hay que decir, por lo menos es delictivo, muy delictivo, ¿no? Es atacar las libertades de los españoles que se habían reconocido en 1976, la democratización desde el franquismo. Atacar eso es delictivo, un delito muy grave. Se ha cambiado el régimen y en ello ha colaborado el PP. El PP tiene ya su historia criminal también, de colaboración con todas estas cosas. Hace poco el alcalde de Málaga,
Sí. presidía Un homenaje a las víctimas del franquismo, según la memoria histórica, y con la ley, con la bandera republicana al fondo. O sea, parecía un socialista. El alcalde del Partido Popular en Málaga. Sí. Y el alcalde aquí del Partido Popular en Madrid también ha hecho alguna cosilla de eso. Bueno, empezando poniendo a nombres de chequistas con nombres de víctimas. Sí. Ha hecho un recurso contra una decisión judicial que le obligaba a reponer algunas calles anteriores a los cambios de Manuela Carmena. Sí. Es decir, no. Igual que ha aceptado la resolución judicial de Madrid Central, que no ha puesto recurso, en cambio la obligatoriedad de volver a poner las calles anteriores a la llegada de Carmena, eso sí lo ha recurrido el Ayuntamiento de Almeida. Es que Almeida y los demás, el PP en general, lo que quiere es volver a la situación anterior. Y no se da cuenta que la situación anterior es lo que ha generado todo esto. La situación de golpe de Estado permanente en que vive el país, la situación de leyes totalitarias. Oiga, si usted admite leyes totalitarias, usted es un totalitario. Claro. Y estamos así, y ese es el gran problema que hay. Aquí el único partido que está atacando con fuerza, que está atacando todo eso, es Vox. Y están muchos empeñados en que Vox se ponga a las órdenes del PP para una unidad. Bueno, afortunadamente parece que no va por ahí. Sería un suicidio. Sí. Bueno, pues cuando vemos estas cosas, pues distinguimos claramente a dónde hemos llegado y los peligros que tenemos enfrente, ¿no? Y, en fin, podemos entrar con lo del... En la historia del PSOE, hoy vino y crimen, don Pío. Vino y crimen. Que me tiene usted muy intrigado. Bueno, como vimos en la anterior sesión, los separatistas catalanes pues llegaron a un momento en que no podían ir más allá. Se dieron cuenta de que podía ser más peligroso en aquel momento ir más allá. Y entonces llegaron a un falso acuerdo con el gobierno, que el gobierno lo aceptó como si significara algo, ¿no? Significaba simplemente que iban a seguir con todos los preparativos para la secesión, pero de momento aceptaban que la ley de contratos de cultivo, pues algunas pequeñas variaciones. Ahora, la propaganda contra España era sistemática, ¿no? Bueno, pues como esto parecía que se había apaciguado, pues empezaron entonces el PNV. Empezó el PNV. Y también en esta ocasión los socialistas pues supieron aliarse con ellos para radicalizar el conflicto y para socavar la autoridad del gobierno, o sea, para desestabilizar al gobierno. O sea, las maniobras típicas desestabilizadoras, prácticamente golpistas, que eran una preparación para la insurrección armada que preparaban y que debía ser ya definitiva, ¿no? Bueno, la protesta del PNV pues surgió cuando un grupo de 140 diputados propuso rebajar los impuestos sobre el vino, con el propósito de dar salida a los cuantiosos sobrantes que habían generado la caída de las exportaciones a muchos ayuntamientos vascos, quedaban perjudicados. Hay que decir que la caída de las exportaciones de vino, que eran exportaciones importantes, cayeron porque toda Europa estaba en una depresión económica terrible, ¿no? Entonces no estaban para comprar vino. Bueno, el caso es que esta medida, como digo, a muchos ayuntamientos les perjudicaba porque se financiaban en buena parte con impuestos sobre el vino. El problema era un problema casi insignificante, pero se embrolló enseguida porque los alcaldes interpretaron que la medida vulneraba el concierto económico que otorgaba autonomía fiscal a Vascongadas, ¿no? Esto tenían parte de razón. O hay concierto o no hay concierto. En junio, ayuntamientos y autoridades, estamos hablando del 34, todo esto estaba pasando entre junio y julio y ya veremos si agosto, ¿no?, de aquel año. Bueno, pues en junio ayuntamientos y autoridades provinciales hicieron gestiones en Madrid que no tuvieron mucho resultado. Las quejas crecieron en un ambiente ya de reto y desprecio no solo al gobierno, a España en general, ¿no? El 3 de julio el gobierno accedió a revisar los impuestos, pero ya se había creado artificialmente este clima de reto y de desafío y de ataque de los separatistas, y el malestar no remitió. Es una cosa muy parecida a lo que pasaba con
con las leyes de contratos de cultivo de los separatistas catalanes, que el gobierno dijo, bueno, vamos a cambiar 2 comas prácticamente y ya está, ¿eh? Dice, no, eso no, cambiar lo que sea una coma, lo dijo así textualmente Companys, eso sería una afrenta a Cataluña, eso no se puede tolerar. Bueno, pues aquí pasó algo muy parecido. Los municipios los municipios que más destacaron inmediatamente en la rebeldía en Vascongadas fueron los de Bilbao y San Sebastián, que eran los más poblados. El de Bilbao estaba regido por un alcalde socialista y el de San Sebastián estaba regido por un republicano de izquierda. O sea que, de repente, lo mismo que en el caso catalán, se crea una especie de coalición, que era coalición entre separatistas, socialistas y republicanos de izquierda, intervenían también comunistas y demás, de manera más marginal, que son ya otro precedente del Frente Popular, ¿no? Uh-huh. Los nacionalistas inmediatamente los secundaron, porque curiosamente, aunque empezó con los separatistas, fue continuado por socialistas y demás. Inmediatamente los separatistas vieron que era una buena ocasión para debilitar a España lo posible y fueron adelante, ¿no? Así que el conflicto se extendió por Vizcaya y Guipúzcoa, un poco también por Álava, pero sobre todo en Vizcaya y Guipúzcoa, y se creó esta alianza que era muy inusual entre socialistas y separatistas vascos, porque no hay que olvidar que los socialistas, por ejemplo, se habían opuesto a la autonomía a Vascongadas porque consideraban que, decía Prieto, allí se crearía un Gibraltar vaticanista. Claro. Es decir, el PNV era un partido extremadamente católico clerical, en el sí, fondo, ¿no? Sí. Y claro, eso no lo admitían los socialistas ni de broma, ¿no? Pues desde las elecciones del 33, los separatistas se habían convertido en una fuerza decisiva en Vascongadas, y al igual que en Cataluña, el movimiento separatista era allí muy reciente. Había recibido un impulso del desastre del 98, que había sido pues 35 años antes, o sea que era históricamente recentísimo, ¿no? Lo esencial de su doctrina, de su simbología, de su interpretación de la historia, se debían a Sabino Arana, un hombre de fértil imaginación, llamado el Maestro con mayúsculas por sus seguidores. Arana, pues, se inventó que los vascos eran una raza aparte, no solo aparte, sino superior, no solo superior al resto de los españoles, superior a cualquier otra raza del mundo. Era la nación envidia de las naciones, decían los separatistas vascos. Eran tan ridículos como los separatistas catalanes, pero más duros, en cierto modo, más radicales. Cosas como las que dijo Arana no llegaron a decir los Prat de la Riba ni otros. No. Pero estos iban así. Más decían que, claro, no se podía permitir que la raza degenerase. Y su política general era cuanto peor le fuera a España, mejor les iría a ellos. Esa era la línea clave del PNV hasta ahora. Sí, que sigue manteniendo. Por eso apoyan al doctor, porque ven claramente que con el doctor se debilita mucho España. Cuanto peor le fuera a España, mejor para nosotros, decía este. Decía, además, claro, se enfrentaban con un problema que también los separatistas catalanes, y es que los vascos y los catalanes siempre se habían sentido españoles. Habían estado en España como parte de ella, no habían sido invadidos, como no era el caso como de Escocia o de Irlanda por los ingleses, no tenía nada que ver. Y el propio Arana, pues, al final de sus días, pues decía, el euskeriano y el maqueto forman 2 bandos contrarios. Amigos son, es una expresión que ya no se usa, o sea, no, amigos son, se aman como hermanos, sin que haya quien pueda explicar esta unión de 2 caracteres tan distintos, de 2 razas tan antagónicas. Dice, cosa que era en verdad incomprensible desde su punto de vista, como señores tan superiores podían ser amigos de otros tan inferiores. No lo entendía, el hombre no lo entendía, ¿no? Pero esta es la esencia de los separatismos, tanto el catalán como el vasco. Somos superiores y esta gentuza, en fin, como mucho que vengan aquí, que les demos un trabajo y los explotemos, ¿no? Como mucho, ¿no? Que aparte podían dar trabajo, si es que lo daban,
porque tenía, gracias a la política de Madrid, política proteccionista. El proteccionismo hacía que... Les favoreciera todo. En todos los países el proteccionismo fue la base de la industrialización, en casi todos, ¿no? En Inglaterra fueron los primeros y no tuvieron esa necesidad, pero de hecho eran también proteccionistas. Bueno, en USA, Alemania, etcétera, fue así. En España también, pero el problema es que cuando el proteccionismo es excesivo, lo que hace es crear un mercado cautivo, que es el que se creó aquí en España, y los propios industriales tenían poco interés en innovar y perfeccionar. Todos los productos vascos o catalanes pues eran de calidad muy inferior a los ingleses, porque no tenían competencia, entonces les daba igual. Y con eso estaban impidiendo, o sea, el resto de los españoles tenía que pagar sus productos demasiado caros, con lo cual se empobrecían, o sea, era un círculo vicioso, y dependían de los otros. Bueno, esto solo empezó a corregirse realmente en 1960, creo que fue, cuando se abolió el arancel Cambó. El arancel Cambó. Y entonces la industrialización se extendió rápidamente a muchas otras ciudades y provincias, ¿no? Bueno, además, claro, el propio Sabino Arana de repente se da cuenta y dice, ¿cómo es posible que el pueblo más antiguo de Europa, incluso del mundo, porque ya van a decir que en el paraíso se hablaba el vascuence, ¿no? Lo llegan a decir y creer en serio, no te crea que es una broma, ¿eh? No. Y después de repente este pueblo tan superior y tan antiguo, tan perfecto, resulta que ellos mismos no tienen un nombre para llamarse. Porque claro, tuvo que inventar el nombre, Euskadi, que es un nombre que en vascuence tampoco es bueno, porque la terminación di se utiliza para vegetales, con lo cual Unamuno y otros, Juaristi también recuerdan, bueno, ¿qué es eso de Euskadi? Pues será algo así como bosque de Euskos, o sea eso lo que fuera, lo que fuere, ¿no? Bueno, pues más o menos, sin embargo, hay que reconocer que cuando una propaganda se dedica a ensalzar y a alimentar el narcisismo de una población, pues termina calando si no se le pone freno. Si no se le pone freno, ¿no? Así que, bueno, aunque era todo un disparate, pues el caso es que el disparate llegó a cuajar en algunos medios, ¿no? De hecho, digamos, en Vascongadas estaba dividida en tres partes la población, los votos, ¿no? Entre el PNV, los socialistas y los carlistas, básicamente, ¿no? La derecha carlista, ¿no? Bueno, pues Arana también hacia el final de su vida, poco después de haber felicitado al presidente de Estados Unidos por haber derrotado a España en Filipinas y en Cuba. Que eso se olvida también. Sí, se olvida también. Estuvo en la cárcel, pero en unas condiciones, él mismo dice que eran unas condiciones excelentes, ¿no? Bueno, pues propugnó un partido españolista, teóricamente españolista, pero en realidad era un partido que él pensaba que debía fomentar los separatismos en otras regiones para que también pudieran tener éxito el separatismo vasco, ¿no? Además quería colocar a Vascongadas bajo la tutela de Gran Bretaña. Él ensalzaba el suave yugo de Inglaterra, del cual, decía él, se beneficiaban otros afortunados pueblos. Bueno, pocos años antes del 98, en pleno siglo XIX, pues el suave yugo inglés había provocado la mayor hambruna que se recuerda en Irlanda, 1 millón de muertos de hambre, ¿eh? Y este millón de muertos de hambre, que fueron la causa directa e inmediata, fue una epidemia de la patata, pero claro, tuvo esas consecuencias porque el yugo y el suave yugo inglés había expoliado a los irlandeses de sus tierras, les había reducido a una gran parte de la población a vivir de patatas. Entonces, cuando las patatas se pudrieron, pues no tenían de qué vivir. Claro. Irlanda seguía produciendo grandes cantidades de carne, cereales, etcétera, y lo que hicieron los ingleses fue, ante todo, mandar tropas allí para proteger los almacenes de cereales y que el comercio siguiera tal cual. 1 millón de muertos. 1 millón de muertos y 1 millón de exiliados, de gente que escapó en condiciones pésimas. Los ingleses, las navieras inglesas hicieron un negocio espléndido, llevando hacinados a los irlandeses a Estados Unidos y a otros sitios así. Bueno, este es el suave yugo, porque
curiosamente, siempre han tenido los separatistas muy buenas relaciones con los ingleses. Con los ingleses. Bueno, pues ya digo, el carácter ultracatólico, bueno, Sabino Arana decía que España no era católica. Los únicos católicos eran los vascos. Eso, claro. Son cosas tan disparatadas que, bueno, casi no caben en la cabeza. Bueno, pero eso funcionó, claro. Esto, ya digo, al PSOE no podía gustarle mucho. Pero una vez que el PNV emprendía una especie de rebelión contra España, en definitiva, con motivo del vino, motivo etílico, pues el PSOE inmediatamente se apuntó. Además, hubo todo este conflicto lo mezclaron deliberadamente con otro, ¿no? La administración de las provincias por comisiones que designaba el gobierno y no por políticos elegidos. Esto era una peculiaridad de allí, ¿no? Esta anomalía, que era provisional, pero que databa ya de 1923, pues su corrección no fue planteada hasta aquel verano del 34, pero en términos sumamente emocionales. O sea, años después, por ejemplo, el líder del PNV, José Antonio Aguirre, que era un traidor vocacional a todo y a todos, un poco como Sánchez, como el doctor, ¿no? Pues esto lo pinta muy dramáticamente en su libro Entre la libertad y la revolución. Decía, Euskadi no podía resistir con dignidad un régimen gubernativo cuya duración llegaba a los 11 años, solo concebible para países coloniales, donde hasta los más elementales derechos de los pueblos son desconocidos. Bueno, pero aquella prolongada interinidad afectaba a todas las provincias españolas y no debía de preocupar en exceso a la población, porque el mismo Aguirre observó con indiferencia que los vascos, algunos vascos descastados, que eran la gran mayoría, pues no les preocupaba aquel que llama el proceder colonial. Cosa, a su entender, muy triste, porque dice, un pueblo que en estas circunstancias se enmudece es un pueblo que ha perdido el honor. Llevaba 11 años enmudecido y sin preocuparse, ¿no? Y además, pero siempre estamos con las mismas distorsiones, ¿no? Antes, además, ya digo, el PNV no había encontrado tan vejatoria la situación. Se había quejado ocasionalmente de ella, pero sin mayor no había esfuerzo, mostrado... ¿no? Como en otros sitios, ¿no? Y los socialistas y republicanos, que estaban en el poder desde 1931, tampoco habían creído oportuno cambiar aquello. No les había preocupado, ¿no? En 1930, los republicanos, socialistas y separatistas habían acordado boicotear las gestoras, las gestoras provinciales, pero solo los separatistas habían cumplido algo del pacto. El 7 de julio del 31, el diputado carlista Oreja Elósegui, al que asesinarían los revolucionarios pocos meses después de lo que estamos tratando, o sea, en octubre del 34, pues había pedido la sustitución de las comisiones gestoras y puesto a Prieto ante sus promesas anteriores. Y Prieto había replicado con bromas, con gracietas, en el Parlamento, para concluir, mi consejo es que no. Está claro, porque lo que presentan sus señorías es una rebañadura de enemigos de la República, juntos alfonsinos, jaimistas, nacionalistas y jesuitas. Así. Pero de repente todos se juntan y dicen, no, esto no puede ser de ninguna manera, ¿no? Pero de pronto, en 1974, pues los separatistas y las izquierdas se pusieron de acuerdo en que el agravio era terrorífico y no podía tolerarse un minuto más. Y las mismas gestoras, que en su mayoría eran republicanas radicales, pues estaban encantadas de ser destituidas, no querían seguir. O sea, era un falso problema de arriba abajo, ¿no? Y claro, pero la repentina vehemencia en la demanda pues tuvo relación con la imagen de debilidad que transmitía el gobierno de Samper, ¿no? Así pues, ante las circunstancias que describía Aguirre, los separatistas y las izquierdas lanzaron un, entre comillas, grito de rebeldía. Entre comillas, una campaña vigorosa en Euskadi en defensa del pequeño resto de libertad, tenían toda la libertad, y contra aquella situación de protectorado propia de países inferiores. Dice así, sí. Propia de países inferiores. Claro, es que ellos consideraban inferiores, pero ¿cómo se va a aplicar esto a los vascos? Bueno, y al resto de los españoles, porque estaba igual.
¿Cómo se puede? O sea, aquí a los españoles lo explicarán, pues allá ellos, pero a los vascos no, la nación envidia de las naciones, ¿no? Así que empezaron a levantar las pasiones con esta demagogia, ¿no? En el fondo de esta acrimonia, pues latía el descontento por las complicaciones del proyecto autonómico, ¿no? Porque para irritación del PNV, los ayuntamientos navarros, incluidos los carlistas, decidieron en 1932 marginarse de un estatuto común. Ellos querían un estatuto para Navarra y las Congadas. Y durante los primeros tiempos de la República había habido una cierta alianza entre carlistas y separatistas, ¿no? Pero el tono antiespañol de los separatistas pues terminó hundiendo aquella armonía, entre comillas, ¿no? En noviembre de 1933, un referéndum mostró una gran voluntad autonómica en Guipúzcoa y Vizcaya, pero no en Álava, donde votó menos de la mitad del censo y la mayoría de cuyos ayuntamientos pues rehusó integrarse en el estatuto, ¿no? Es decir, que los problemas que había habido allí con el estatuto eran muy graves, pero lo esencial del problema era que los socialistas no admitían un estatuto porque decían que iba a ser muy católico, ¿no? Además, en fin, con todo esto y viendo la debilidad del gobierno, pues el PNV trataba con la máximo desprecio al gobierno, un poco como lo que están haciendo ahora aquí, ¿no? Dice, Aguirre explica, Madrid dispone y quiere aplicar. El país, se refiere a Vascongadas, protesta. Madrid retira lo dispuesto. Cuando la actitud suplicante es sustituida por la enérgica, entonces comienza el gobierno a desdecirse de sus acuerdos y a prometer respeto a nuestros derechos. Así hoy, para volver luego de nuevo a las andadas. O sea, es máximo desprecio, ¿no? Máximo humillación. Sí. O se preguntaba así con mucha retórica. Dice, ¿qué culpa tiene Euskadi de que en España no sientan las emociones populares y vivan en viceversa política, actuando según toque el turno de señores o de esclavos? ¿Hasta cuándo continuaremos contemplando tan repugnante espectáculo y, lo que es peor, sufriendo sus consecuencias? Estaba llamando a la rebeldía directamente, ¿no? De rebeldía, que es la guerra civil. No lo decían tan claro como el PSOE, pero era eso, ¿no? Bueno, el 5 de junio pues se produjo una asamblea de alcaldes en Bilbao, donde, repito, el alcalde era socialista, y convocó para el 12 de agosto la elección de una comisión que defendiera el concierto autonómico. La comisión podía enfocarse como un organismo técnico o bien como una iniciativa ilegal. De hecho, el gobernador de Vizcaya, que se llamaba Ángel Velarde y era lerrusista, o sea, republicano de derechas, ¿no?, pues fue acusado de poca flexibilidad por unos o elogiado por su firmeza, según otros, ¿no? Pero no le puso reparos al principio. Ahora, la suspicacia aumentó cuando se solidarizaron el PNV con la Esquerra Catalana, que acaba de montar el gran embrollo, ¿no? Y bueno, y se retiraron de las Cortes, como ya dijimos en el programa anterior, ¿no? Y creció todavía cuando quiero decir, el reparo que tenía el gobierno y los demás, ¿no?, ante la amistad de los separatistas con los socialistas. O sea, estaban abiertamente predicando la guerra civil ya entonces, ¿no? Sí. A lo largo de todos aquellos meses, ¿no? Eso después de intentar hambrear a España con la huelga aquella, ¿no?, la huelga agraria, ¿no? Bueno, mientras circulaban octavillas llamando a la lucha y a la secesión, para lograr la separación, decían las octavillas aquellas del PNV, no repararemos en nada. Si hay algo que no se pierde jamás es la sangre vertida por una causa justa. Estas hojas, claro, sobresaltaron mucho a las autoridades. Dice, aquí están en plan de guerra civil. Bueno, pues entrado agosto, Velarde, decimos, el gobernador de Vizcaya, pues prohibió la elección de la comisión de alcaldes porque una comisión extralegal equivaldría a reconocer a los ayuntamientos y diputaciones atribuciones que no les concede la ley orgánica. O sea, era ilegal, lo cual era cierto, ¿no? Sin embargo, el PNV no había pensado en una acción ilegal, al parecer. El diario separatista Euskadi decía,
Los ayuntamientos se reúnen en una asamblea contra la que ni el gobierno español ni el señor Velarde ni nadie tuvo nada que objetar. Y en aquella asamblea tomaron por unanimidad el acuerdo de nombrar una comisión permanente en defensa siempre de los ayuntamientos y del concierto económico. ¿Pueden decirnos el señor Velarde, el Pueblo Vasco, un periódico, el periódico El Pueblo Vasco, o los monárquicos, dónde está la rebeldía, dónde está la indisciplina y el espíritu sedicioso? Y si los hubo, ¿en qué estaba distraída la atención del señor Velarde para no comentar como no comentó el acuerdo? Claro, al principio era así. Bueno, han hecho un acuerdo para una asamblea de ayuntamiento, bueno, vale, pero cuando se mezclan ahí socialistas, separatistas, amenazas de guerra civil, hombre, ya la cosa cambia. La cosa cambia. ¿No? Aparte de que aquel acuerdo podía ser considerado legal o ilegal, según el enfoque que se le diera, ¿no? Ahora, claro, estas invocaciones legalistas pues quedaban desmentidas por su insistencia en que los ayuntamientos, cito textual, son hoy los únicos representantes legítimos del pueblo. Así que todas las demás instituciones eran ilegítimas. En todo lo demás, claro, lo consideraban ellos. Claro, ya está. Y ya está. Bueno, en fin, estas cosas dan cierta repugnancia, ¿no? Por lo desvergonzadas que son y por lo que estamos viendo que se repiten actualmente, ¿no? El 9 de agosto, el jefe de los parlamentarios del PNV, que se llamaba José Horn, pidió a Samper que sea llevado a las primeras sesiones de Cortes que se celebren el asunto de las elecciones en Navarra y Vascongadas. También pidió que, entre tanto, las gestoras fueran sustituidas por otras interinas elegidas por los concejales. Esta sería, a su entender, una solución armónica y una buena salida al conflicto. Bueno, al lado de estos intentos de arreglo aparentes, continuaba la agitación de separatistas, socialistas y republicanos de izquierda, los cuales mantuvieron desafiantemente las elecciones a la comisión para el día 12 de agosto. Simbólicamente pensaban abrir la jornada con un homenaje a Francesc Macià, que había fallecido en diciembre. Le iban a imponer su nombre a la Avenida de España de Bilbao. Macià era un separatista medio loco, por otra parte. Quizá un día podemos hablar de él. Demasiado me lo merece el personaje. Sí. O sea, la cantidad de locos que ha habido en el separatismo catalán es impresionante. Bueno, empezando por Macià, por Companys y... Bueno, Macià ahora mismo, un inciso, ocupa en Barcelona la calle de José Calvo Sotelo. Sí. Lo que antes era la plaza de Calvo Sotelo, ahora es la plaza de Francesc Macià. Sí. El hombre que presidió la época de mayores crímenes y robos de la historia de Cataluña. Companys. Ahí se ve, cada uno se ve a quien homenajea, ¿no? Sí. Bueno, el gobernador Velarde entendió que aquello era una provocación, lo del homenaje y el cambio de nombre de la calle, ¿no? La derecha en Madrid opinaba: lo que en realidad apoyan las izquierdas y el socialismo es el desorden, el intento de una sedición separatista. Buscan el conflicto con el gobierno y no les importa incorporarse a una fingida protesta contra irregularidades que ellos mismos han mantenido y explotado más de 2 años. Se refiere a las gestoras esas. ¿Cuánto nos queda? Pues exactamente ahora 10 minutos. 10 minutos. Bueno, vamos a ver porque esto... Sí, yo creo que terminamos. Damos tiempo. Sí. Bueno, llegado el día 12, Velarde hizo abortar el homenaje a Macià y la fuerza pública impidió muchas votaciones de los ayuntamientos, aunque sus contrarios pues afirmaron haber realizado todas, al menos en Vizcaya y Guipúzcoa, habían valido de tretas para despistar a la policía, etc. Fueron detenidos 40 alcaldes, 53 concejales y multados los organizadores. Esto es muy importante lo que viene, porque revela hasta qué punto cuando se cumple la ley, se hace cumplir la ley, todo esto se desvanece, ¿no? Según Aguirre, dice, la represión adquirió en el país Vascongadas, ¿no? Adquirió vergonzosos caracteres impropios hasta de países semisalvajes. Siempre van a lo mismo, ¿no? La verdad es que la policía no mató ni hirió a nadie, simplemente los detuvo y las sanciones eran multas, ¿no? Multas que ni siquiera eran pagadas, ¿no? La autoridad oficial iba menguando día por día. Los cargos destituidos permanecerían sin cubrir, decían, y crecían el caos y la desobediencia municipal. La Esquerra catalana
los separatistas de Companys, pues aprovechó para solidarizarse con los ayuntamientos castigados. Y lo mismo hicieron los ediles izquierdistas de Zaragoza y Oviedo. Elevando el tono del desafío, pues acudieron a Bilbao los líderes socialistas Prieto y Negrín, así como el republicano Miguel Andrés. Así que, en un clima de abierta subversión, Prieto propuso una asamblea de parlamentarios y de alcaldes en Zumárraga para el 2 de septiembre. El gobierno afrontó el reto declarando facciosa la asamblea y destituyó a numerosos alcaldes. La asamblea de Zumárraga iba a convertirse en la gran prueba de fuerza entre las dos partes. Como digo, esto es muy importante. La alianza entre separatistas y PSOE funcionaba más en imagen que en sustancia, claro, porque los separatistas temían ser desbordados. Era un partido de orden, vamos a decir, en definitiva, ¿no? Así que escribieron a Alcalá Zamora, dice, con cordialidad y pacifismo, entre comillas. Eso lo dice el propio Alcalá Zamora, porque no les conviene ponerse al servicio de Prieto y Azaña. Esto era verdad. Por su parte, porque siempre entre ellos ha habido, bajo el acuerdo contra el enemigo común, que es España, se unían. Siempre ha habido diferencias y se llevaban a matar, ¿no? Exceptuando eso, en lo demás se llevan a matar. Sí. Por la otra parte, Samper, que era el jefe del gobierno entonces, pidió la conciliación y el propio Aguirre admite que obró con buena fe y espíritu dialogante. Él sí, Aguirre no. Avanzado agosto, el jefe nacionalista y Horn viajaron a Madrid para exponer sus intereses, siendo recibidos con comprensión y simpatía, dice el propio Aguirre. Samper prometió que a la vuelta del verano las Cortes se ocuparían de las gestoras para convocar elecciones a las diputaciones provinciales. Confirmó la revisión del impuesto sobre el vino, que ya había ofrecido el 3 de julio, recordando que ese impuesto venía de leyes del bienio izquierdista. El día 26 declaró: reconozco la razón moral que asiste a los pueblos del País Vasco para lamentarse de que luego del transcurso de casi 3 años desde que se promulgó la Constitución no se haya dictado aún la ley para regular el régimen, las funciones y la manera de regir los órganos gestores en las Vascongadas. Bien, es verdad que en el mismo caso se encuentran todas las provincias de España. Estos 3 años casi todos habían sido el bienio izquierdista, casualmente. Bueno, pues en sus 3 años largos de existencia, la República no había celebrado elecciones provinciales ni municipales, salvo unas parciales en 1933. Bueno, al calor de esta buena disposición, pues Aguirre escribió a Samper una nota que buscaba una salida aceptable, porque, como digo, dudaba mucho de estos aliados hazañistas y socialistas que les habían surgido, ¿no? La carta empezaba con frases arrogantes y combinatorias, amenazando con llevar a cabo, cito, sin vacilar, la asamblea de parlamentarios y otras medidas más graves. Luego suavizaba el tono, proponía que las gestoras dimitieran, con lo cual los municipios designaran sus representantes en la forma que se estime conveniente, es decir, no necesariamente por la elección que el gobierno estimaba ilegal, ¿no? Pero después, en el acto de tomar posesión, las diputaciones, el gobernador respectivo las nombra, aceptando la propuesta municipal. ¿Por qué no seguir este procedimiento? Etcétera. Samper le objetó que aquello equivalía a someterse a una presión ilícita y que el proceso demoraría por lo menos hasta finales de septiembre. En cambio, las Cortes, al reunirse en octubre, zanjarían el conflicto mediante elecciones legales. La oferta del PNV le parecía a Samper un sacrificio baldío del principio de autoridad, que es lo que buscaba sistemáticamente el PNV, ¿no? Y sugería: existe una ley, ¿por qué no cumplirla mientras no venga a dictarse otra en su lugar? Las concesiones del gobierno son estas. Primero, intangibilidad del concierto económico. Segunda, no tratar nada que afecte a ese concierto en las comisiones gestoras interinas. Tercero, suspender de derecho la exacción de impuestos sobre la renta. Cuarta, mover todos los resortes para que se produzca la norma legislativa que permita a las provincias vascas realizar el nombramiento de los gestores. ¿Qué más puede hacer el gobierno? ¿Para qué empeñarse en una contienda por amor propio? ¿No será mejor resolver el asunto con un espíritu comprensivo cuando se tiene que enfrentar en breve plazo, en un plazo cuyo próximo termina todas las dificultades? Bueno, las amplias concesiones de Samper debían de haber calmado los ánimos, pero el PNV entonces redobló su intransigencia. Es una actitud difícil de entender si no se tiene en cuenta cuál era la ideología y los propósitos del PNV siempre, ¿no? Debilitar a España, debilitar al gobierno, etc., ¿no?
Aguirre explica que no creía cumplibles aquellas promesas porque cuando se reunían a las Cortes era segura la caída de Samper, decía él. Y si no segura, pues ciertamente probable, porque el acoso brutal que sufría el gobierno del propio BNV, de los republicanos de izquierda, Azaña y tal, y de los socialistas sobre todo, ¿no? Bueno, los separatistas percibían la debilidad del Ejecutivo y probablemente pensaban que lo que pudieran sacar de él tendrían que hacerlo antes de que se reabriera el Congreso, después del verano. De ahí su insistencia en calentar los ánimos en el País Vasco y su alianza, una alianza floja pero real, con una izquierda que estaba cada día más en rebeldía. Y así se fue convenida el llevar a Zumárraga aquella reunión de parlamentarios y alcaldes, y en la llega, también estos hablaron con los separatistas catalanes para llevar a cabo la acción, y por supuesto la Esquerra, un mitin de las Juventudes de Esquerra, pues anunció: cuando reciba el telegrama de Dencás diciéndome que aquí os habéis echado a la calle, nosotros también nos lanzaremos sin vacilar. Era el 29 de agosto, a las puertas de septiembre, que se anunciaba pues muy proceloso. Bien, no sé si nos queda tiempo para hablar de cómo fue la cosa de Zumárraga. Nos queda 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Bueno, pues vamos a ver cómo fue el asunto. En la reunión de la reunión de Zumárraga. Espera un momento. Sí, que fue es una cosa fue muy sí. Importante porque por una vez el gobierno se mostró enérgico y hubo ese punto de inflexión, ¿no? Por lo menos. Sí, hubo ese punto de inflexión. Simplemente ellos, después de unas... Dice, el pueblo amenaza... Bueno, lo que decía, ¿no? Decía Irujo, del PNV, decía: estamos en franca, abierta y declarada rebeldía contra el poder público. Esto hay que citarlo textualmente, ¿no? Samper lamentó la actitud que el gobierno no puede tolerar, etcétera. Pese al gobierno, el gobierno transigió con la Asamblea de Diputados a causa de la inmunidad parlamentaria, pero anunció que impediría incluso por la fuerza la reunión de los alcaldes, ¿no? La Esquerra advertía lúgubremente: si es lo bastante inconsciente para enfrentarse a la voluntad popular, allá el gobierno con su responsabilidad. Puede ser tremenda. Para el PSOE decía que el conflicto entra en una fase de violencia mayor. Bueno, pues el pueblo de Zumárraga amaneció tomado por la policía y por miles de socialistas y separatistas muy enardecidos. Los diputados vascos, los de la Esquerra catalana, los alcaldes, formaron una comitiva que Aguirre escribirá. Llegó empujando virilmente hasta el ayuntamiento, donde un fuerte cordón de guardias de asalto impedía la entrada. Y entonces, en un último esfuerzo, pasando por encima de los que defendían las puertas cerradas, se abrieron las hojas. La policía permitió la reunión de parlamentarios, pero cortó el paso a los alcaldes, en una atmósfera enfebrecida, ¿no? El gobernador civil de Guipúzcoa, Muga, instó a Prieto y a Horn a suspender la asamblea. Sonaron incitaciones a tirarle por la ventana, pero en un momento decisivo a los asambleístas les faltó la resolución de ir hasta el final. Presidiendo a los diputados, Prieto gritó: municipios, uníos y dictad normas desde los sillones consistoriales o desde las mazmorras, que serán cumplidas. Y sin tomar acuerdos se disolvió el acto que había hecho contener el aliento al país. Había sido... Simplemente así, aplicando la ley, dice: no, a ustedes les vamos a dejar que se reúnan, pero para nada, ¿eh? Y a los alcaldes, nada. Esta reunión de alcaldes y parlamentarios... Y se fue diluyendo. En los días siguientes, pues los diputados de la Esquerra fueron paseados por Ondarroa, Lekeitio, Bermeo, Guernica, ¿no? Todo sí. Lleno, con mucho follón. Hubo altercados con vecinos y veraneantes que repudiaban los ataques y moras a España, ¿no? A España la trataban las octavillas como esa mezcla híbrida de razas y opresora infame de hombres ilustres como ellos mismos, ¿no? Entre llamamientos a las armas.
Esta violencia verbal creaba malestar, pero al final quedó en nada. Por cierto, que el periódico Avance de la UGT en Asturias se vio en el caso de orientar la opinión, decía bajo el título de Muera España: vamos a dejarnos de convencionalismos. Respeto no nos merece la patria española ni ninguna. Con la patria española no tenemos nada que ver la inmensa mayoría de los españoles. España es patria del rico holgazán, no del trabajador pobre, del general, no del soldado. La patria española es infame. De modo que no hay que escandalizarse por un muera más o menos. El diario Euskadi tildaba de calumniosas las noticias de los mueras a España, pero era lo que se repetía constantemente. Igual que ahora. Igual que ahora. Tongadas, sí. Pues don Pedro, no hay tiempo para más. Volvemos la próxima semana aquí a Una Hora con la Historia en Radio Ya. Muy bien, la próxima semana. Muchísimas gracias.